Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana 35 del G20 News Board. Podcast de esta semana nos vamos a enfocar en un par de cosas importantes que están sucediendo. Salió un reporte de Clear Mechanic a través de AMDA de cómo están las órdenes de reparación. Vamos a hablar un poquito de ello comparado con lo que nosotros vemos en G20. Pero sobre todo quiero enfocarme en dos temas cruciales que yo estoy viendo en las agencias y en los comentarios, los coaches que estamos teniendo con nuestros clientes, que tienen que ver con liderazgo, tienen que ver con los equipos de trabajo. ¿Qué está sucediendo en las concesionarias? ¿Por qué está sucediendo? ¿Y qué pudiéramos hacer al respecto? Entonces, este es un podcast que te recomiendo mucho que lo pases con tus gerentes, con tus directores, si tus directores no lo escuchan, que lo compartas porque va a estar muy enfocado en esa parte. Primero vamos a hablar de 2, 3 noticias que salieron y luego me voy a enfocar en eso. Entonces, aguántenme los primeros minutitos para ponernos al corriente de lo que está pasando en las noticias de México. En específico vamos a hablar de las noticias que desde mi punto de vista tuvieron un impacto importante esta semana. Una de ellas sale en El Economista, donde habla que México es el segundo país que más autos eléctricos envía a Estados Unidos. Sin embargo, si bien es cierto, dice que es el que más autos eléctricos envía a Estados Unidos, la nota está hecha en dólares, es decir, en millones de dólares. Dice que durante el primer semestre del 2024 las exportaciones de autos eléctricos hacia Estados Unidos registraron un valor de 3.127 millones de dólares. Este es un 170% o 1.7 veces más de lo que fue hace un año y que se perfila para liderar las exportaciones de autos eléctricos en Estados Unidos. Se mantiene este nivel. El país que está arriba de nosotros es Alemania, que registró 3.200 millones de dólares, alrededor de 100, poquito menos, 90 millones de dólares más que nosotros, una variación del 7.8% contra el año anterior, quiere decir que no tuvo un crecimiento fuerte. Los que están abajo de nosotros es Corea del Sur con 2.970 millones y luego Japón ya muy separado con 1.657 millones. Y estos dos países tienen un incremento del 39 y del 15%. La gran diferencia aquí es que hablan de millones de dólares y no de unidades producidas. Entonces, ese es el primer dato, ¿no? Si bien es cierto, es una cantidad importante, esto también puede ser por el tipo de producto que se fabrica en México versus otros países, por ejemplo, como Corea del Sur o Japón, que seguramente son vehículos eléctricos de menor valor que los que están produciendo aquí en México. Y ese es un dato que hay que tomar en consideración. Ahora, esto no le quita el valor de lo que está haciendo México y sobre todo de las remesas que están empezando, no están empezando, que siguen entrando a México y que son más fuertes, y cómo la industria automotriz realmente empieza a crecer su valor fuerte en México, en la economía mexicana y lo que importa esta economía hoy a nivel mundial en la industria automotriz. Y sobre esto tenemos que entender la fortaleza que tiene el país, a pesar de todas las situaciones que se pueden estar viviendo, también existe ese punto. Y dentro de eso hay muchas noticias que hablan de el crecimiento. Hay una que antes de entrar a lo del ticket promedio que también me gustó, porque nos dice parte de este crecimiento que tiene el país, ¿no? El aumento de casi el 40% de naves industriales como Toyota, GM, Orozon, Jabil, Honda y BMW, Daikin, Mazda, Bosch, Continental, siguen impulsando el apogeo en la demanda de naves industriales donde alcanza el 1.2 millones de metros cuadrados. Es un incremento del 40% anual, impulsado por estas inversiones, expansiones, llegadas de armadoras, de autos, tanto electrodomésticos y electrónicos, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en México, y México se convierte cada vez o se posiciona cada vez más fuerte como una potencia en el área automotriz. El estado de Nuevo León, por ejemplo, a través de Volvo,
quiere fortalecer todo este posicionamiento con la llegada de 60 proveedores nuevos a Nuevo León, junto con Volvo. Eh, en fin, hay cosas bien interesantes. Entrando un poquito a temas de operativos, siempre cuando empezamos a sentir en México una presión económica un poquito dentro del sector eh, comprador de vehículos, sale el autofinanciamiento a relucir. Y entonces, lo que hay una noticia que sale a AMDA que dice que de enero a julio las entregas que llevan las firmas de autofinanciamiento afiliadas a ellos, como Amecac, Conauto, Honda Contigo, si crea su auto, ya suman casi las 3,000 unidades, una variación del 13% contra el año anterior. Esto lo destacó el presidente ejecutivo del AMDA, Guillermo Rosales, donde puntualiza que las entregas continúan en números positivos, satisfaciendo las necesidades de personas y empresas para hacerse de un vehículo 0 kilómetros para su gozo o trabajo, cumpliendo con las necesidades de usuarios que no están bancarizados principalmente y que apenas empiezan a formar su historial crediticio, como estudiantes o gente que labora en la informalidad de forma lícita, como comerciantes y profesionistas independientes. Y este es un sector del pueblo, un sector de México, en todas las entidades que es importante y que valdría la pena, si no estás centrado en eso, que le dediques un poco de análisis. En G20 siempre hemos dicho que el autofinanciamiento es una forma más de vender, no necesariamente un departamento adicional. Y este departamento adicional, aunque si bien es cierto en algunas agencias por su modelo de negocio funciona, no creo que sea el modelo único a seguir. Yo creo que puede haber entre 3 y 4 modelos para que un autofinanciamiento funcione y funcione bien. De entrada yo lo pondría como un producto adicional de FANAI, donde alguien en este departamento puede filtrar perfectamente bien todas las interacciones que estamos teniendo con los clientes para poder identificar si hay o no hay esta posibilidad y sobre todo tener a nuestros vendedores bien, bien educados, bien capacitados, bien adiestrados en relación a como un producto adicional de FANAI. Entonces yo los dejo ahí con esta idea para empezar a trabajar y lo vamos a ver ahorita en los siguientes temas que tengo. El otro tema importante, y este coincide, Clear Mechanic a través también de AMDA, nos dice que el ticket promedio en agencia, estamos hablando de un ticket de orden de reparación, pasó de las 3,533 pesos en el primer semestre del 2023 a 3,637, o sea, un incremento del 2,9%, ni siquiera es el incremento inflacionario, y que bajan las órdenes de reparación el 15,5%. Este dato es muy interesante porque habría que ver cómo está la relación mano de obra y partes. Eh, yo casi pudiera apostar que el incremento se ha dado en las partes y no en la mano de obra, y esto está afectando varias cosas. Número uno, empieza a afectar, por supuesto, a los mecánicos, porque la gran mayoría de los mecánicos trabajan un porcentaje a esa mano de obra. Entonces, el que se caigan órdenes de reparación y se caiga el ticket promedio, seguramente pudiera estar, o seguramente está afectando el ingreso del mecánico, o bien empezamos ya a compensar el ingreso del mecánico a través de otras cosas donde hace que nuestro costo por ende de reparación se aumente, que es algo que hemos visto nosotros en G20, cómo los costos por ende de reparación están aumentando justamente por este efecto de la baja de órdenes de reparación, y que de una forma u otra, pues la gente dentro de las operaciones es muy complicado que esté ganando menos dinero. Entonces aquí vienen ciertos ajustes que se tienen que hacer. El gasto anual por vehículo que destinan los dueños al mantenimiento también mostró una contracción del 9,6% contra el 2023, pasando de 5,200 a 4,711. Dice, aunque los clientes invierten más en cada visita al concesionario, las órdenes de reparación están yendo a la baja según el reporte de Clear Mecánica, reduciéndose por consiguiente el gasto anual. Y esto pudiera ser buenas noticias para el cliente. Seguramente gastar menos es algo que todo el mundo busca en tu cartera, en tu bolsillo. La pregunta es, ¿qué está sucediendo esto con nuestros talleres?
¿Qué es lo que hace esto dentro del modelo de negocio actual? ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestros modelos de generación de ganancias en postventa siguen siendo atractivos? Y esto es algo que deberíamos de considerar. En G20 lo consideramos y hacemos varias estrategias de forma tal que el vehículo siga en excelentes condiciones, que recordemos la importancia de lo que es el mantenimiento del vehículo, la revisión del vehículo, el valor que tiene el taller en las agencias, las horas que tenemos invertidos en capacitación, el tipo de material, de herramientas que tenemos en el taller. Todo esto suma mucho valor para los clientes y debe de ser reconocido. El cliente inteligente lo reconoce de forma importante. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en las agencias y por qué vemos mucho estrés? Los primeros 7 meses, sobre todo los últimos 4 meses, empezamos a ver mucho estrés en las agencias automotrices por diferentes factores. El principal es el crecimiento que está sucediendo en la industria automotriz, derivado de diferentes factores. Si bien es cierto, las marcas nuevas que están entrando al país están aumentando ese posicionamiento dentro del mercado, creando condiciones para que el pueblo y la gente quiera ver unidades nuevas, entendiendo que es muy posible tener este acercamiento a la compra de una unidad nueva, y eso está haciendo que la gente vaya, y eso está haciendo que la gente esté cada vez más interesada. En la gran mayoría de las agencias también tenemos la otra parte, en las marcas tradicionales, las marcas convencionales, que no quieren perder su posicionamiento dentro del mercado. Entonces vemos estas marcas nuevas que están entrando, algunas de ellas de forma muy agresiva, otras empiezan a encontrar su tamaño o su lugar dentro de la industria, otras siguen buscándolo, pero todo lo que esto está sucediendo es que calientan un mercado y este mercado está reaccionando de forma positiva para la industria. Tal es así que vemos un incremento de un año contra el otro de más del 12%. Muchas marcas tienen crecimientos mucho más altos y otras más bajos. Entonces, la industria en general, pero si tú volteas a ver los reportes por marca, vemos que hay unas que están ganando mucho más, otras están empezando a perder, no todas están creciendo al mismo nivel, y este es un dato importante desde el punto de vista macroeconómico, porque habría que entender qué está sucediendo ahí. En el punto de vista microeconómico, lo que sucede en las agencias automotrices, ahí sí vemos un cambio importante. Ahí sí vemos, primero vamos a hablar qué está sucediendo a nivel de liderazgo. Vemos gerentes operativos, gerentes generales, que están fallando en su alineación de objetivos de marca, con objetivos de la agencia, con objetivos personales, con objetivos del equipo. Y esto está generando una confusión tremenda dentro de la organización que hace que no empecemos a cumplir los resultados como deben de ser o empecemos a sentir el estrés conforme va aumentando el mes. Nuestra parte estratégica de generar o lo que creíamos que iba a suceder durante el transcurso del año ha cambiado y algunos no hemos hecho esa pausa importante para redefinir nuestros objetivos para el cierre del año. Y estamos en excelente momento, nos quedan 4 meses para ponernos en orden. Yo creo que un par de meses o 45 días para empezar a pensar en los presupuestos anuales del próximo año, donde tenemos que empezar a identificar qué es lo que va a suceder en el 2025, con un crecimiento importante este año. El próximo año, ¿cómo lo vemos? Es un año de gobierno nuevo en el país, es un año donde seguramente el gobierno va a querer inyectar un poquito más a la economía para tomar ese posicionamiento fuerte de primer año de gobierno. En fin, puede haber condiciones como lo que acabamos de ver de toda la entrada de nuevas empresas, de las empresas que ya están tratando de expandirse para producir más. Y si volteamos a ver todo lo que es el primer nivel, que es la producción, está creciendo, invirtiendo, pues quiere decir que a nivel venta y distribución no vamos a esperar que se caiga. Al contrario, si el paso 1 es grande, el paso 2 tiene que ser igual de grande o más grande por lo que se viene eh, eh, detrás en backorder, ¿no? Entonces, hay una falla de alineación entre lo que se produce, lo que se espera, lo que se distribuye
lo que sucede dentro de las agencias. Entonces, esa alineación que está fallando hay que ponerle candado. Por otro lado, es el tipo de responsabilidades que estamos esperando de nuestra gente y de nuestros principales líneas, otra vez más, de mandos altos, mandos intermedios. La exactitud en la responsabilidad que esperamos de ellos no se está dando. Está siendo muy genérico. Estamos hablando de objetivos que parecería que no serían objetivos por ser generales. Necesitamos ser muy exactos. ¿Qué es lo que queremos? Y aquí lo que te recomiendo es que hagas un plan. De aquí a fin de año seguramente serán 17 semanas las que le quedan al año. Estamos en la semana 35. O empezando la semana 36, yo haría un plan semanal buscando qué es lo que estoy esperando semana por semana de mi gente, exactamente qué es lo que queremos medir los viernes y cómo se va conectando la semana 1 con la 2, con la 3 hasta llegar a la semana 17, y esto te va a servir para que puedas tú establecer en adelante tus planes semanales. Acuérdense que uno de los principales factores de cambio que ayuda a asegurarnos que se está dando constantemente son las metas de corto plazo. Y si la semana es larga en muchos casos, son metas y objetivos de cada 3 días. Y voy a hablar de eso en un poco más cuando entro a los roles de los equipos de trabajo y cómo podemos mejorar los resultados en los equipos de trabajo. Luego hay otro punto importante. La cultura organizacional es un contagio total del comportamiento de los líderes o de las principales líneas de mandos en la organización. Y quiero hacer esa distinción clara entre decir líneas de mando y liderazgo, porque no todas las líneas de mando tienen un líder, algunas tienen gente asignada a ese mando, pero tenemos que entender las responsabilidades. Y antes de entender las responsabilidades, tenemos que tener normas de comportamiento. El comportamiento dicta la cultura de tu gente y dicta lo que va a suceder en los subniveles culturales que hay. Porque existen los niveles. Existe tu cultura a nivel estratégico, tu cultura a nivel de mando 1, tu cultura a nivel de mando 2, tu cultura alrededor de tus vendedores, tu cultura alrededor de postventa, donde se pueden separar tranquilamente mecánicos de partes, de asesores de servicio, y cada uno tiene su subcultura y cada uno se va uniendo dependiendo de lo que sucede hasta arriba. La cultura en muchas veces es como una cascada, y entre más baja, más fuerte genera los cambios. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es importante establecer normas de comportamiento en los niveles de mandos altos, medios y bajos. Bien importante. Tener una clara distinción entre lo que es la visión y el objetivo. Y les voy a decir qué es lo que sucede. Tenemos objetivos y tenemos metas. Y en muchas ocasiones, les puedo asegurar que en más del 70% de las ocasiones no existe una visión real del negocio. Y al decir no existe una visión real del negocio es que tenemos el objetivo y tenemos las metas para llegar al objetivo. Pues cada vendedor tiene sus metas, la suma de las metas nos va a llevar al objetivo. Ok, perfecto, está bien. Entonces tienes el objetivo que te puso planta, tú ese objetivo lo bajas a ponerle metas a tu gente y esas metas te va a llegar. Pero ese objetivo, ¿a dónde te lleva? Esos son números que tienes que cumplir para mantener de entrada tu franquicia, concesión o distribución, dependiendo del contrato que tengas, y mientras tú estés cumpliendo, tienes altas posibilidades de seguir manteniendo tu negocio. Ok, estoy de acuerdo. Entonces, parte de la visión es el mantenimiento del negocio en marcha y que sigamos posicionados de forma importante. Pero realmente, ¿cuál es la visión del negocio? ¿Hacia dónde vas como negocio? Porque esta escasez de visión hace que los objetivos y las metas no tengan un destino real, no tengan un significado real dentro de la organización que puede afectar o que está afectando seguramente la parte cultural. Y la visión puede ser como que cada vez tengamos familias más contentas dentro de la organización, etcétera. Cada quien puede crear sus propias visiones, pero que tenga un significado. La visión lo que hace es que le da mucho significado a lo que trabajamos todos los días. Sin esta visión y ese significado, las metas y los objetivos
se vuelven más una tarea de supervivencia, lo cual es complicado porque estás tratando de sobrevivir todo el tiempo, a una tarea de generación de algo, y esa generación de algo es la que nos falta. Entonces, hay que tener bien importante para mí establecido cuál es la visión, porque es por lo que hacemos todo y debe de ir más allá de esa sobrevivencia que en muchas agencias se siente hoy, que es la visión que se tiene. Se siente que la visión es sobrevivir y entonces le estás poniendo una presión fuerte a la parte emocional de tu cultura organizacional. Y esto me llevó a pensar en la priorización. Los cambios organizacionales, todo lo que sucede en una empresa, derivado de la presión de la industria, la presión de la economía, la presión de las nuevas marcas, lo que están esperando los clientes, nuestros mismos colaboradores, todas estas presiones externas generan ciertos cambios en la organización. Y vemos cómo esa constancia es el cambio. Y al no estar preparados a trabajar con estructuras, con una base de cambio, que nuestra gente pueda entender cuáles son las fases, los pasos, el cómo ser más eficiente ante este tipo de situaciones, nos lleva a reaccionar de forma lenta. Y una de las cosas que hace que esto suceda es la falta de priorización. En un estudio reciente, y cuando os digo reciente, en los últimos 45 días hicimos en varios grupos automotrices con los que trabajamos, hicimos una encuesta muy fácil que nos dijeran, y te invito a que lo hagas en tu agencia, y si quieres compartir los resultados, me encantaría escucharlos, porque lo que pedimos es a la alta dirección que nos diga cuáles son las 3 prioridades que tienen en cada uno de los departamentos, y luego a los departamentos les preguntamos cuáles son sus prioridades. Un ejercicio muy sencillo. Y hay una falta de alineación terrible. Más del 80% de las respuestas no están alineadas entre lo que se ejecuta, entre lo que tácticamente se debería estar haciendo, en lo que la estrategia dice y en las expectativas de los dueños. En los 4 niveles, la priorización es distinta. Y esto genera que evidentemente uno sienta que va por línea A, otros se empiezan a ejecutar en línea B y otros van totalmente en línea C. Todos tratando de hacerlo mejor. Y este es el dato importante. Cada una de las personas que entrevistamos está plenamente consciente que está haciendo el mejor trabajo que puede hacer. Le faltan 2 elementos, los que platiqué primero y el que acabo de decir ahorita. Número 1, alineación, y número 2, priorización. Entonces, si tú no estás alineadas en todas tus líneas y todos no entienden cuáles son los puntos prioritarios, porque no los has determinado, o porque la estrategia no los ha determinado, o porque tácticamente no te das el tiempo para establecer esta priorización, porque esta es una decisión táctica, no estratégica, pues entonces tienes gente que está reaccionando de la mejor forma, pero con malos resultados. No que quiera hacer las cosas mal, lo está haciendo de la mejor forma, pero los resultados no son los adecuados. ¿Por qué? Porque no hay una alineación y no hay una priorización. Y esto es claramente una falla al seguimiento al plan. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? Que tu gerente ejecutor, llámale tu gerente de ventas, tu líder de ventas, tu gerente de servicio, el de refacciones, al entender la estrategia, pero no tener una táctica de pasos A, B y C, con priorización 1, 2 y 3, donde le estamos dejando que ellos identifiquen todo eso, su rutina de trabajo no les da tiempo de hacerlo, o no les da importancia de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen por otro lado la priorización de planta, que les ha dicho tienes que cumplir con esto. Y entonces al decir esto, ellos entienden que eso toma prioridad sobre todo lo demás. Y al tomar esa prioridad, dejamos por un lado lo que estamos tratando de hacer estratégicamente en el negocio. Y entonces la rutina con la que vienen trabajando para dar resultados, que se vuelve la narrativa justificante de por qué no trabajamos el plan que estamos generando dentro de la organización para dar resultados, no se lleva a la práctica. Y todo tiene que ver por una falta de priorización estratégica, una falta de alineación y el entendimiento entre la rutina y los planes nuevos de trabajo. ¿Qué es lo que hace todo esto en los equipos de trabajo? Porque todo esto tiene ahora su reacción en los equipos de trabajo. Porque los equipos de trabajo
Todos tienen su origen bien establecido y bien fundamentado, que un equipo bien manejado, con un proceso adecuado, seguramente van a dar los resultados. Y empezamos a buscar la eficiencia, empezamos a buscar la eficacia de cada uno de los equipos, donde nos damos cuenta que hay un cambio importante. ¿Por qué? Porque los principales obstáculos empiezan a encontrarse en esa burocracia dentro de la agencia, en esos hilos de toma de decisión dentro de la marca, en esos obstáculos que empezamos a encontrar donde la eficacia y la eficiencia empiezan a no darse en los niveles que nosotros queremos, y empezamos a encontrar que mucho tiene que ver con formas en las que trabajamos internamente o de las que dependemos de planta. Y se empiezan a convertir otra vez en justificantes y empezamos a adaptarnos a esa justificancia. Pero hoy lo que buscamos es eliminar eso para poder dar mejores resultados y mantenernos en los niveles que queremos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a encontrar dentro de las organizaciones, dentro de las agencias, en las cuales definimos, sabes que hay algo que nos está haciendo falta para poder ser, a pesar de los obstáculos, el que demos resultados? Por un lado, ya vimos la parte de liderazgo que está fallando, pero por otro lado, en los equipos de trabajo, nos damos cuenta que hay una falta de creación de valor. Es decir, la gente no entiende muchas veces operativamente cómo genera valor a la organización y cómo la organización les genera valor a ellos. Y se vuelve esta dinámica constante de sobrevivencia otra vez. Y en esta dinámica constante de sobrevivencia no estamos teniendo ese feedback, y ahorita voy a hablar de feedback, ese feedback necesario para entender lo que valgo dentro de la organización y como seres humanos, y dentro de nuestra filosofía. Acuérdense que en G20 trabajamos mucho con la filosofía LED, lógico, emocional y táctico. Dejamos por un lado la parte emocional de la gente. Entonces, el primer punto que yo te invito a que pienses dentro de tus equipos de trabajo es cómo cada una de las personas realmente crea valor dentro de la organización y cómo la organización crea valor para la persona. Y la respuesta no puede ser porque la organización les da un trabajo. Debe de haber un valor importante que se genera ahí. Y hablábamos de cómo el establecer normas de comportamiento era importante para los líderes. Lo que pasa, ¿por qué es importante? Esto es importante porque la cultura que se crea es derivada del comportamiento con el que trabajamos. Y esto se empieza a convertir en un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo del comportamiento. Si yo quiero mantener una cultura de éxito, una cultura de ejecución, una cultura de reconocimiento, una cultura de éxito, una cultura positiva, una cultura en la cual la retroalimentación sea parte fundamental, necesito crearlo a través de ¿qué? A través de normas de comportamiento que necesito yo en cada uno de los niveles, siendo cada vez más enérgico en esos comportamientos de arriba hacia abajo. Si ese comportamiento no se da, la cultura que empiezo a crear es una cultura, eh, hay grupos en México que la cultura organizacional es la del radiopasillo. Y es más importante lo que sucede en estas platiquitas, en estos chismes que suceden alrededor, que de repente te empiezas a enterar de decisiones que se tomaron a partir de esas pláticas en pasillos, lo cual genera una cultura organizacional nada favorable. Entonces hay que cambiar ese tipo de cosas a través de establecer esas normas de comportamiento, porque la cultura que se establece va a hacer que el comportamiento se mantenga y crezca. Y esto como consecuencia va a generar agilidad en tus procesos. Lo que más frena muchos procesos operativos es la parte como se ejecuta. Y el ejecutar una tarea tiene que ver con el estado emocional de la gente que lo ejecuta. No es una máquina lo que le estoy ejecutando para poder establecer un mecanismo de ritmo constante. Aquí el ritmo tiene que ver con tu gente y tiene que ver qué estamos haciendo para mantener a nuestra gente en ese ritmo. En artículos anteriores he hablado mucho de esa parte. ¿Cómo establezco ese ritmo? Y voy a cerrar el podcast justamente hablando de 3 puntos que creo que te van a ayudar a establecer este ritmo adicional a todo lo que platicamos. Primero,
Asegúrate que en toda tu organización existen los kickoffs diarios o kickoffs semanales. Es decir, es ese monólogo que tiene tu gerente para establecer el ritmo de la semana y el ritmo del día. Poder entender qué es lo que es importante hoy y qué es lo que es importante esta semana y dónde está el enfoque para entender cuál es la priorización y en qué tenemos que estar trabajando. Asegúrate que tienes ese uno a uno tomando en consideración siempre un buen balance entre los que requieren más apoyo para el crecimiento, los que requieren esa palmada en la espalda porque van bien y los que requieren simplemente de un guiño de ojo o de un comentario positivo que no te lleva más de 30 segundos hacerlo. Entonces, no todas las juntas uno a uno requieren un tiempo de 5, 10, 15, 20 minutos. Hay algunas que el uno a uno es de 30 segundos. Y hay algunas que el uno a uno es de 20 minutos. Esa es la parte fina con la que tú construyes como gerente. Y finalmente tener tu junta de feedback. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Estas juntas por lo general estamos teniendo una vez al mes. Esta junta máximo debería ser una vez a la semana. Lo ideal es que fueran 2 veces a la semana. A mediados de la semana, si yo el lunes establecí mi kickoff semanal, para el miércoles en la tarde, jueves en la mañana, estoy viendo qué está funcionando y qué no está funcionando. Necesito que la gente me diga. Ahora la junta es al revés. En la del kickoff es en donde tú hablas como líder. En la del miércoles en la tarde, jueves en la mañana, tu equipo te habla a ti para decirte qué está funcionando y qué no está funcionando, que sean muy concretas de línea, qué es lo que estás esperando. Y luego la del cierre de semana es una retroalimentación de qué funcionó, qué no funcionó, qué vamos a eliminar, qué vamos a seguir utilizando, qué vamos a crear nuevo. Hoy en día, en nuestra industria, si quieres ir a la velocidad de la industria, no te puedes dar el lujo de tener objetivos mensuales. Ese lujo no te lo puedes dar. Tu lujo o tu requerimiento, tu prioridad es tener objetivos semanales y asegurarte que tu semana cumple en los niveles que debe estar cumpliendo. Muchas gracias y te veo la próxima semana.